Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía. Y bueno, ya saben que en este canal nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de noticias jugosas, chismes interesantes y por supuesto, las vidas de nuestras estrellas favoritas. Y hoy tenemos un temazo. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta. El título lo dice todo y es que la noticia es impactante, ***, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, ***, sí amigos, la pareja del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos en español, Hande y Kerem, nos han dejado helados. Así que si son fans de las novelas turcas, si adoran las historias de amor y drama, si se quedaron pegados a la pantalla con Love is in the Air, o simplemente si son curiosos y les encanta enterarse de los chismes de las celebridades. Este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta impactante noticia, a analizar las posibles razones detrás de todo esto, y por supuesto, a dar rienda suelta a nuestras teorías y especulaciones. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque la verdad, esto promete ser un torbellino. Pero antes de empezar, y esto es muy importante si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se mantendrán al día con todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Ahora sí. Empecemos. La noticia, como ya dije, es que Hande y Kerem han roto. La verdad es que cuando saltó la noticia, las redes sociales explotaron. Los fans, completamente desconsolados, no podían creerlo. Y es que, seamos sinceros, la historia de Hande y Kerem parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de grabación de Love is in the Air, se enamoraron, se convirtieron en la pareja perfecta, y parecían estar destinados a estar juntos para siempre. Recuerden, la química entre ellos en la pantalla era innegable. Es que la forma en que se miraban, la forma en que se reían, era imposible no creer en su amor. Y por supuesto, la historia de amor en la vida real, donde ambos empezaron a salir, a viajar juntos, a compartir momentos románticos, a hacer declaraciones públicas, parecía un sueño hecho realidad para los fans. Fotos en Instagram, entrevistas conjuntas, mensajes de cariño, todo indicaba un amor sólido y prometedor. Incluso se especulaba con la posibilidad de una boda, un paso que para muchos consolidaría aún más su idilio. Pero como suele pasar, la realidad es a veces mucho más compleja que cualquier guión de novela. Y ahora, la noticia de su separación nos ha dejado a todos con el corazón partido. La incertidumbre, la especulación y el desconcierto han inundado las redes sociales. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se torció la historia de amor que parecía predestinada? ¿Cómo se dio a conocer la noticia? Bueno, como suele suceder en estos tiempos, fue a través de las redes sociales. Las fuentes oficiales no han hecho declaraciones directas, lo cual es bastante común en estos casos. Es que al tratarse de una figura pública, la privacidad se convierte en un bien preciado, y las declaraciones oficiales pueden generar aún más controversia. Sin embargo, una serie de pistas y rumores empezaron a circular hace unas semanas, hasta que, ¡boom!, la noticia se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja. Lo primero que llamó la atención fue que dejaron de compartir fotos juntos en Instagram. Antes, cada momento era digno de ser inmortalizado y compartido con sus millones de seguidores. Las publicaciones conjuntas eran frecuentes, desde fotos románticas en paisajes paradisíacos hasta simples selfies en casa. Todo era una oda al amor. Pero de repente las publicaciones conjuntas disminuyeron drásticamente, hasta que desaparecieron por completo. Los fans, al notar este cambio, comenzaron a sospechar. La ausencia de fotos, la falta de interacción en los comentarios, todo se convirtió en un rompecabezas que pedía a gritos ser resuelto. Luego se empezó a especular sobre viajes por separado. Hande fue vista bueno, no voy a dar detalles porque todavía no está confirmado, pero el punto es que viajó sola. Y Kerem, por otro lado, fue visto trabajando y también solo. Ya saben, todo esto eran señales. Los fans con lupa en mano analizaron cada publicación, cada historia, cada movimiento. La ausencia de uno en los viajes del otro, la falta de referencias mutuas, todo sumaba a la creciente sospecha. Y finalmente la bomba explotó.
Diversos medios de comunicación turcos con fuentes supuestamente cercanas a la pareja confirmaron la ruptura. Y ahí fue cuando el mundo entero se vino abajo. Los portales de noticias, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de apoyo a los actores. La noticia, que antes era solo una sospecha, se convirtió en una realidad dolorosa. Pero ¿cuáles son las razones detrás de esta separación? Esa es la gran pregunta. Y como era de esperar, hay varias teorías circulando por ahí. Vamos a analizarlas una por una y ustedes, en los comentarios, pueden dejarme sus propias teorías. Me encanta leerlas. La primera teoría y la más común es que se trata de la *** incompatibilidad de personalidades ***. Sí, aunque parezca mentira, las personalidades pueden ser compatibles en la pantalla, pero no fuera de ella. A veces las personas se sienten atraídas por la imagen que proyectan y al conocerse mejor, se dan cuenta de que no son compatibles. Es posible que Hande y Kerem hayan tenido diferencias irreconciliables y que a pesar de su amor, no hayan podido superar estos obstáculos. Puede que tengan diferentes expectativas sobre la vida, diferentes prioridades o incluso, que hayan chocado en cuanto a sus proyectos profesionales. Esta teoría sugiere que con el tiempo, las diferencias entre ambos se hicieron evidentes. Tal vez sus gustos, sus formas de ver el mundo, sus aspiraciones, no encajaban tan bien como se pensaba. La convivencia, la cotidianidad, sacan a relucir aspectos de la personalidad que en las primeras etapas de una relación, pueden pasar desapercibidos. Quizás las exigencias de sus carreras, el estrés del trabajo, las presiones externas, hayan exacerbado estas diferencias, llevando a un desgaste emocional y a la inevitable ruptura. Otra teoría un poco más dramática, es la *** infidelidad ***. Hay el fantasma de la infidelidad. Rumores de terceros en la vida de Kerem han circulado por ahí, y aunque no hay pruebas concretas, la posibilidad siempre está presente. La vida de un actor o actriz es muy intensa, llena de tentaciones, y a veces es difícil resistirse. Sin embargo, esta es una de las teorías más polémicas, y no me gusta especular sin tener pruebas concretas. El mundo del espectáculo es un terreno fértil para las infidelidades. Las largas jornadas de rodaje, la convivencia con compañeros de trabajo, la exposición a la admiración y el coqueteo constante, pueden crear situaciones propicias para la traición. Los rumores, las insinuaciones, las fotografías comprometedoras, pueden dañar la confianza y erosionar la relación. Si bien no hay evidencia concreta, la posibilidad siempre está latente, y es una de las teorías más comentadas por los fans. La tercera teoría, y a mí me parece bastante plausible, es la *** presión mediática ***. Hande y Kerem eran una de las parejas más perseguidas por los medios de comunicación y los paparazzi. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, cada foto era noticia. La presión de estar siempre bajo la lupa, de no tener privacidad, de ser constantemente juzgados, puede ser muy desgastante para cualquier relación. Es posible que esta presión haya afectado su relación, y que finalmente hayan decidido ponerle fin. La fama, aunque deseada, tiene un precio muy alto. La exposición constante, la falta de privacidad, la crítica implacable, pueden ser demoledoras para una relación. Los constantes rumores, las especulaciones, las falsas noticias, pueden generar desconfianza, ansiedad y estrés. Los paparazzi acechando en cada esquina, robando momentos íntimos, pueden hacer que la pareja se sienta asfixiada y sin libertad. Es posible que Hande y Kerem, hartos de esta presión, hayan decidido poner fin a su relación para recuperar su privacidad y su tranquilidad. Además de estas teorías, también se especula con la ***distancia ***. Kerem, al ser un actor reconocido internacionalmente, tiene muchos proyectos fuera de Turquía. Hande, por su parte, también está desarrollando su carrera, y a veces, las agendas no coinciden. La distancia, los viajes constantes, el poco tiempo para estar juntos, pueden ser un factor determinante en una ruptura. La distancia geográfica es un desafío para cualquier relación. Las largas separaciones, la falta de contacto físico, la dificultad para compartir momentos importantes, pueden erosionar el vínculo. Los viajes constantes, las agendas apretadas, la dificultad para coordinar tiempos y lugares, pueden generar frustración y distanciamiento emocional.
Es posible que Ande y Kerem, ante la imposibilidad de mantener una rutina juntos, hayan decidido poner fin a la relación para evitar el sufrimiento que la distancia generaba. Y bueno, ¿qué más podemos decir? En este momento las emociones están a flor de piel. Los fans están tristes, decepcionados y algunos incluso enfadados. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, especulaciones y teorías. Las reacciones han sido diversas, desde mensajes de apoyo a ambos actores, hasta críticas a las posibles razones de la ruptura. Algunos fans expresan su tristeza por la pérdida de la pareja que los hacía soñar, mientras que otros se muestran comprensivos y respetuosos con su decisión. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Qué depara el futuro para Ande y Kerem? Bueno, lo único que podemos hacer es esperar y ver. Es muy probable que ambos se enfoquen en sus carreras profesionales. Ambos son actores muy talentosos y con mucho futuro. Ande, con su belleza y su talento, tiene un gran potencial para seguir triunfando en el mundo de la actuación. Kerem, con su carisma y su versatilidad, también tiene un futuro prometedor. Y probablemente con el tiempo encuentren el amor en otros brazos. Una cosa es segura, su separación ha dejado un vacío en el mundo del espectáculo. Eran una pareja que nos hacía soñar, que nos inspiraba, que nos recordaba que el amor es posible. Su historia de amor, nacida en la ficción y convertida en realidad, nos cautivó a todos. Pero, como dice el dicho, la vida sigue. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Su relación, como cualquier otra, estuvo sujeta a las complejidades del amor, a los desafíos de la vida, a las presiones del entorno. Debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar especulaciones que puedan dañarlos. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que es la verdadera razón de esta ruptura? ¿Creen que Ande y Kerem tienen posibilidades de reconciliarse en el futuro? ¿O creen que esta es una separación definitiva? ¿Piensan que la presión mediática influyó en su decisión? ¿O quizás la distancia fue el factor clave? ¿Creen en la teoría de la infidelidad o la descartan por completo? Déjenme sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Es importante recordar que cada persona es un mundo, y las razones detrás de una ruptura amorosa pueden ser múltiples y complejas. No podemos juzgar ni sentenciar sin conocer la verdad completa. Lo más importante es desearles a Ande y Kerem lo mejor en sus vidas, y que encuentren la felicidad y la paz que merecen. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla, recordando los momentos mágicos que nos regalaron, y esperando con ansia sus próximos proyectos. El mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas, y seguramente pronto tendremos nuevas noticias sobre sus carreras y sus vidas personales. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Me he esforzado por traerles toda la información, analizar las teorías, y por supuesto compartir mis propias opiniones. Recuerden, la noticia de Ande y Kerem es impactante y todos estamos en shock. Pero lo importante es ser respetuosos y esperar a que ellos, si así lo desean, nos cuenten su propia versión de la historia. Mientras tanto podemos seguir especulando, debatiendo y compartiendo nuestras emociones en las redes sociales. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos aquí, compartir con ustedes mis pasiones y discutir sobre estos temas tan interesantes. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, activen la campanita de notificaciones. Y para finalizar, quiero agradecerles una vez más por su apoyo. Son ustedes los que me ven, los que hacen posible que este canal siga creciendo y que pueda seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.